¿Cuál es el mejor misterio inexplicable? El gran atractor. Es un algo supermasivo, no es un agujero negro, por cierto, que está arrastrando inexorablemente todo lo que se encuentra cerca, incluida toda la galaxia de la Vía Láctea, hacia sí mismo. Nadie sabe con certeza qué es, aunque se ha teorizado que podría tratarse de un cúmulo de galaxias increíblemente denso, equivalente a cerca de 100.000 vías lácteas. Probablemente mi misterio sin resolver favorito es el del faro de Eilean Mor. Básicamente, los 3 encargados del faro desaparecieron de la isla. Dentro del faro encontraron comida sin tocar sobre la mesa y abrigos faltantes, entre otras cosas extrañas. Lo más inquietante es el libro de registro, el cual debía usarse únicamente para anotar actividades relacionadas con el trabajo, pero comenzaron a utilizarlo como si fuera un diario personal. En él se describía una terrible tormenta que duró varios días y como uno de los encargados, un viejo y curtido marinero, lloraba de miedo. La última entrada decía que la tormenta había terminado y que todo estaba tranquilo y en calma. Una isla vecina reportó que nunca hubo tormenta. La desaparición de Kieran Horman. Kieran, de 9 años en 2010, supuestamente fue llevado a la escuela por su madrastra, pero nunca llegó a su primera clase. Nunca se encontró ninguna evidencia de su paradero ni se presentaron cargos contra la madrastra. Por alguna razón, esta historia me perturba profundamente. La epidemia de encefalitis letárgica que ocurrió entre 1915 y 1926 sigue siendo un misterio, ya que nadie sabe por qué sucedió ni ha habido un brote similar desde entonces. Esta enfermedad ataca al cerebro y deja a algunas de sus víctimas en un estado parecido al de una estatua, sin poder hablar ni moverse. Durante la epidemia, cerca de 5 millones de personas fueron afectadas, un tercio de las cuales murió en la fase aguda, y muchos de los sobrevivientes jamás recuperaron su vitalidad previa. Permanecían conscientes y conscientes de su entorno, pero sin estar realmente despiertos, pasaban el día sentados, inmóviles y en silencio, completamente carentes de energía, iniciativa, deseo, apetito o emoción. Registraban lo que sucedía a su alrededor sin mostrar atención activa, con una indiferencia profunda. No transmitían ni sentían el sentido de estar vivos, eran tan insustanciales como fantasmas y tan pasivos como zombies. Los asesinatos de los Crewe son un caso bastante interesante. Una pareja de granjeros fue asesinada y sus cuerpos arrojados a un río. Tras una semana desaparecidos, se registró su casa y se encontró con vida a su pequeña hija. El padre de la esposa fue condenado por el crimen, pero más tarde fue liberado cuando se descubrió que los inspectores encargados de la investigación habían falsificado pruebas para incriminarlo. El verdadero asesino nunca ha sido identificado. Lo que vuelve el caso aún más inquietante es que los médicos creen que, durante la semana en que los padres estaban en el fondo del río con partes de auto amarradas a sus cuerpos, alguien estuvo alimentando regularmente a la bebé. La mariposa monarca migra a México y de regreso cada año. Durante ese viaje ocurren 4 generaciones completas de mariposas que nacen, viven y mueren en el transcurso del trayecto, pero al regresar desde México, las nuevas mariposas logran encontrar los mismos árboles desde donde partieron sus antecesoras, a pesar de que ellas nunca han estado allí antes. La desaparición de Nicholas Barkley y el caso de Frederick Bordin es uno de los más inquietantes. En 1994, en San Antonio, Texas, Nicholas Barkley, de 13 años, desapareció de su casa. 3 años después, supuestamente fue encontrado en Linares, España, acurrucado junto a una cabina telefónica. Las autoridades lo recogieron y lo reunieron con su familia, pero desde el principio hubo cosas que no cuadraban, tenía poca memoria sobre lo sucedido, no podía explicar cómo llegó hasta España. Su inglés era deficiente y lo hablaba con un fuerte acento extranjero, lo cual era muy extraño para alguien que vivió toda su vida en Estados Unidos. Estas inconsistencias fueron justificadas como secuelas del trauma por haber sido secuestrado y aislado durante 3 años, pero lo más desconcertante era que al regresar sus ojos tenían un color distinto al que tenía cuando desapareció. Intentó retomar su vida, volvió a su antigua escuela y se instaló nuevamente con su familia, hasta que, 4 meses después,
un investigador privado descubrió que en realidad no era Nicolás, sino un impostor llamado Frederick Bordin, un estafador buscado por Interpol por suplantar a jóvenes desaparecidos. Tras su arresto, surgieron aún más dudas sobre la desaparición original de Nicolás, ya que era un niño problemático con un historial de conflictos en la escuela y reportes de violencia doméstica en su hogar. Meses antes de desaparecer, su madre permitió que su hermano, el tío de Nicolás, se mudara con ellos para darle estructura, pero se sospecha que este no pudo lidiar con él y lo mató, lo que explicaría por qué la familia aceptó sin dudar a alguien que claramente no era su hijo, mientras se creyera que Nicolás estaba vivo. Cualquier investigación por asesinato quedaba descartada, y lo más perturbador es que, tras reabrirse el caso luego del arresto de Bordin, el tío de Nicolás se quitó la vida. En Australia, en 2011, alguien irrumpió en una estación de televisión y pasó 4 horas tirando $100,000 por el inodoro. Es algo que desconcierta por completo. ¿Por qué lo haría alguien? Nadie lo sabe. Las leyendas del Valle de Nahanni. Es un valle ubicado en el Parque Nacional Nahanni, en los territorios del noroeste de Canadá. Muy aislado, remoto y en gran parte inexplorado, también es conocido como el Valle de los Hombres sin Cabeza. Muchas de las tribus de la región lo evitaron durante miles de años, creyendo que era un lugar maldito y embrujado, habitado por seres extraños, espíritus y otras entidades. Se decía que una tribu violenta llamada los Naa vivía allí, compuesta por hombres de gran tamaño y armas inusuales, conocidos por decapitar a sus víctimas. Un día, desaparecieron misteriosamente y nunca más se les volvió a ver. Cuando los colonos, mineros y buscadores de fortuna comenzaron a llegar a la zona, muchos terminaron también decapitados de forma inexplicable y otros simplemente desaparecieron. Desde entonces, se han reportado luces extrañas, avistamientos de ovnis, críptidos e incluso supuestos fósiles vivientes. En general, es un lugar lleno de misterio y resulta fascinante leer sobre él. Diría que la identidad del East Area Rapist/Regional Night Stalker es uno de los misterios más locos para mí. Cometió entre 40 y 50 violaciones, alrededor de una docena de asesinatos, llamó a algunas de sus víctimas y aún así no se sabía nada sobre él. Editado 2 meses después, el East Area Rapist fue capturado tras casi 40 años y su nombre es Joseph DeAngelo. Chris Benoit, un luchador profesional, asesinó a su esposa e hijo en su casa antes de suicidarse, 14 horas antes de que se descubriera esto. Un artículo de Wikipedia mencionaba que sería reemplazado por otro luchador en una pelea debido a problemas personales relacionados con la muerte de su esposa. Originalmente, el artículo decía, Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Nitro para el combate por el Campeonato Mundial ECW en Vengeance, ya que Benoit no estaba presente por problemas personales, derivados de la muerte de su esposa Nancy. La frase derivados de la muerte de su esposa Nancy fue añadida a las 12:01 de la mañana EDT del 25 de junio, mientras que la policía del condado de Fayette encontró los cuerpos de la familia Benoit a las 2:30 de la tarde EDT, 14 horas y 29 minutos después. Sin embargo, Chris no fue quien editó la página. La policía rastreó esa edición hasta Stamford, donde están las oficinas centrales de WWE. También hay otros detalles extraños en el caso, como las botellas de alcohol y agujas de esteroides esparcidas en la escena, pero sin alcohol ni esteroides en el cuerpo de Chris, o que Chris había estado paranoico porque alguien lo seguía en las semanas previas al asesinato y repetidamente envió su dirección por mensaje a uno de sus amigos más cercanos, a pesar de que ese amigo iba seguido a visitarlo y ya sabía dónde vivía, justo en los momentos antes del crimen. Los casos más buscados por el FBI siempre son interesantes de ver. Algunos de mis favoritos son Jason Derek Brown, es mormón, fiestero, surfista y tipo relajado, que mató a un guardia de seguridad y huyó. No se le ha visto desde alrededor de 2005, salvo un avistamiento en 2009. Robert William Fisher, es marine, que mató a su familia y voló su casa, no se le ha visto desde 2001, y lo último que se supo fue que dejó su auto abandonado y a su perro. Nadie sabe si aún está en el bosque o es solo un montón de huesos. Donald Eugene Webb estuvo en la lista durante 26 años,
Aunque se pensaba que estaba en todas partes, en realidad su esposa lo escondió y él falleció en 1999, pero su cuerpo fue encontrado hasta 2017. No es un caso de la FBI, pero John Les logró desaparecer tras matar a su familia, crear una identidad nueva y casarse de nuevo antes de ser capturado casi 18 años después. También está William Bradford Bishop Jr., un trabajador inteligente y exitoso del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mató a toda su familia en 1976 y huyó. No ha sido visto desde 1994 y ahora tiene 81 años. Puedes ver más en el Top 10 del FBI. Tengo una experiencia personal, más o menos. Mi padre tenía un compañero de trabajo que era muy buena persona, bueno en lo que hacía, con quien era divertido hablar y nadie tenía quejas sobre él. Vivía en un apartamento justo al lado del trabajo, así que el guardia nocturno lo veía cada vez que salía. Una noche, salió en pijama hablando por celular y saludó al guardia, quien no le dio mucha importancia porque no es tan raro salir a caminar aunque fuera muy tarde. El guardia no lo vio regresar, pero pensó que quizás se lo perdió cuando fue al baño. Sin embargo, el hombre no apareció al trabajo al día siguiente. Alguien fue a revisar y no estaba, nada estaba revuelto, simplemente había desaparecido. Todos pensaron que quizás había muerto, por violencia, accidente o un problema médico. Se presentó un reporte a la policía, y ahí es cuando se puso raro. Resultó que el tipo había creado una identidad falsa, sus credenciales eran falsas, las referencias que dio nunca lo habían conocido y la dirección de su familia no existía. La policía no encontró nada ilegal en el apartamento ni pistas sobre su verdadera identidad. Nos mudamos hace algunos años, pero creo que el caso nunca se resolvió. Definitivamente es el misterio sin explicación más impactante que he conocido personalmente. Edito para responder preguntas, no vivo en Estados Unidos y que yo sepa no existe protección de testigos aquí. Mi padre era patólogo en un hospital de mujeres en un pueblo pequeño y el tipo trabajaba como su técnico. Tenía experiencia en el campo antes de entrar y el puesto no pagaba bien, por lo que muchos empleados renunciaban con frecuencia. Quizás ya esté enterrado por aquí en alguna parte, pero, las gemelas silenciosas. Dos hermanas gemelas que solo se hablaban entre ellas en un lenguaje que ellas mismas crearon. En ocasiones, incluso intentaron matarse mutuamente. Fueron internadas, donde ambas decidieron que para poder vivir una vida normal, una de ellas tendría que morir. Entonces decidieron cuál de las dos moriría, y ella murió, de insuficiencia cardíaca, inflamación del corazón para ser exactos. La otra siguió viviendo una vida perfectamente normal. No es tanto un misterio sin resolver, sino más bien, ¿qué diablos fue todo eso? El robo de 1990 en el Museo Isabella Stewart Gardner. Las 13 obras sustraídas aún siguen desaparecidas y nunca se encontraron a los culpables. Edito, gracias a /o Pompot por compartir un artículo sobre uno de los sospechosos del caso. El castillo Huska me da escalofríos. Básicamente, esta fortaleza bohemia fue construida sobre un antiguo sitio de ritual pagano eslavo-germánico que era un agujero muy profundo. Nada raro en eso, excepto por la forma en que fue construido el castillo. Para empezar, está ubicado en un lugar inútil y no tenía ningún propósito estratégico, por lo que no era deseado ni por los señores medievales de Bohemia ni por invasores para controlar. Luego, la gente se dio cuenta de que el castillo estaba invertido. Las fortificaciones estaban en el interior, ranuras para flechas, torres, muros gruesos inclinados hacia adentro, como si intentaran mantener algo encerrado adentro. Hay una leyenda que dice que un rey bohemio bajó a un prisionero al agujero sobre el que se construyó el castillo y comenzó a gritar, pero cuando lo sacaron había envejecido 60 años y murió. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon el castillo por un tiempo, pero reportaron ruidos extraños, y cuando las fuerzas aliadas lo tomaron, los nazis estaban muertos o habían abandonado el lugar. Seguramente hay mucho folclore, pero el hecho de que el castillo claramente fue construido para mantener algo dentro y no fuera, y que hasta los nazis tuvieron problemas, hace que parezca que un horror antiguo yace dentro de ese agujero. El Mare Celeste.
Un barco mercante encontrado abandonado y a la deriva en 1872. Las pertenencias de la tripulación no habían sido tocadas, había suficientes provisiones para la travesía y la carga permanecía intacta. Sin embargo, el bote salvavidas había desaparecido y la tripulación simplemente desapareció. El misterio de Campden Wonder en Inglaterra, 1660. Un hombre de 70 años llamado William Harrison desapareció mientras caminaba unas millas hacia el pueblo vecino. Más tarde encontraron su ropa manchada de sangre, incluyendo un sombrero que parecía haber sido cortado. El sirviente de Harrison, John Perry, confesó el crimen y fue ejecutado junto con su hermano y su madre. 2 años después, William Harrison regresó vivo a su pueblo, habiendo llegado a Inglaterra en un barco desde Portugal. Él afirmaba haber sido vendido como esclavo en Turquía, pero la historia no tiene sentido. ¿Cómo llegarían esclavistas turcos hasta Inglaterra? Y aún más, ¿por qué capturarían a un anciano débil para trabajar como esclavo? Hasta hoy nadie sabe por qué el sirviente confesó un asesinato que no cometió ni qué ocurrió realmente con Harrison. El misterio de las máscaras de plomo en Brasil. Fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres usando máscaras de plomo que cubrían sus ojos, junto a un cuaderno que misteriosamente decía, 4:30 de la tarde estar en el lugar determinado. 6:30 de la tarde tragar cápsulas, después efecto, proteger metales, esperar señal en portugués. Las huellas del diablo. Se encontraron huellas en la nieve con forma de pezuña en el sur de Inglaterra que se extendían hasta por 100 millas. Las huellas pasaban sobre casas, montones de heno, ríos e incluso techos en lugar de rodearlos. Parece que la noche del jueves anterior hubo una fuerte nevada en la zona de Exeter y el sur de Devon. A la mañana siguiente, los habitantes de esos pueblos quedaron sorprendidos al descubrir las marcas de un extraño y misterioso animal con el poder de la ubicuidad, ya que las huellas aparecían en todo tipo de lugares inexplicables, en los techos de casas y muros estrechos, en jardines y patios cercados por muros altos y cercas, así como en campos abiertos. Ya había contado antes, pero Rico Harris era un exjugador de baloncesto de los Harlem Globetrotters, enorme, de 2.06 metros, 6'9", que tuvo problemas con las drogas en su juventud pero logró recuperarse y encaminar su vida. Iba manejando por la Interestatal I-5 en California, desde su casa en el sur hacia Seattle para vivir con su novia. Cerca del norte de Sacramento, agotado, le dijo a su novia por teléfono que quería ver las montañas. Desde entonces, todas las llamadas cesaron. Su auto fue encontrado días después cerca de un área de descanso en las montañas. Se lanzó una búsqueda masiva sin resultados. Lo más extraño, una semana después, un conductor reportó ver a un hombre enorme, de su misma altura, caminando por la carretera a solo 1 milla del auto. Se reinició la búsqueda y encontraron huellas gigantes tamaño 17 que no estaban antes, parecía que estaban muy cerca, y luego, nada. Sin rastro ni cuerpo. ¿A dónde desapareció Rico la primera vez? ¿Dónde estuvo esa semana? ¿Y a dónde desapareció luego? Que alguien pueda desaparecer 2 veces, eso es lo que hace este caso tan misterioso para mí. Un suicidio local, conocida como la Jane Doe de Annandale. En diciembre de 1996, bajo la oscuridad de la noche, entró a un pequeño cementerio y se sentó junto a un mausoleo que daba a la sección donde estaban enterrados niños. Se puso los audífonos, bebió lo último de su brandy y luego se colocó una bolsa de plástico en la cabeza. A su lado había un pequeño árbol de Navidad, una mochila y una cangurera de Minnie Mouse. Dejó una nota diciendo que había decidido morir por su propia mano, junto con 2 billetes de $50 para su cremación. Sus cenizas están guardadas en el departamento de policía local y hasta hoy, nadie en la zona metropolitana de DC sabe quién fue. Mi respuesta habitual es el caso de las 3 de Springfield, pero otro caso desconcertante es la masacre en la Bolera de las Cruces. El 10 de febrero de 1990, 2 hombres robaron una bolera en Las Cruces, Nuevo México. Se llevaron aproximadamente $5,000,
pero dejaron algo de dinero a la vista. Los testigos sobrevivientes dijeron que los hombres parecían estar buscando algo. 7 personas fueron baleadas, 4 murieron, 3 de ellas niños. No hubo arrestos ni siquiera sospechosos. Tarde para unirme, pero aquí va mi favorito, la desaparición de Ray Greco. Ray Frank Greco fue un fiscal estadounidense que sirvió como fiscal de distrito del condado de Centre, Pensilvania, desde 1985 hasta 2005. El 15 de abril de 2005 desapareció en circunstancias misteriosas y no se supo nada más de él. Después de más de 6 años sin rastro, las autoridades del condado lo declararon legalmente muerto el 25 de julio de 2011. La versión corta. La larga, Ricard era el fiscal que supervisaba el condado donde está la Universidad Penn State y había rumores de que investigaba The Second Mile, una organización sin fines de lucro para jóvenes en situación vulnerable fundada por Jerry Sandusky, asistente de fútbol americano de Penn State acusado de abuso infantil. La policía encontró su auto con su celular del condado, pero sin su laptop, llaves ni cartera, y no identificaron señales de crimen. El 30 de julio de 2005, pescadores encontraron la laptop en el río Susquehanna, pero el disco duro faltaba. 2 meses después apareció un disco duro dañado cerca del lugar, pero análisis del FBI, Servicio Secreto y Crawl on Track no pudieron recuperar datos. Mi teoría estaba a punto de desenmascarar a The Second Mile, rumores de red de pedofilia, y a Sandusky, pero lo descubrieron, lo mataron y destruyeron las pruebas. En resumen, nos estamos. El enigma de Kaspar Hauser. Me fascina la historia de Kaspar Hauser, un adolescente anónimo que fue encontrado vagando por las calles de Nuremberg a principios del siglo XIX. Apareció de la nada, sin familia, amigos ni nadie que pudiera confirmar su identidad. Afirmaba haber vivido casi en total aislamiento durante toda su vida hasta ese momento. Sus habilidades lingüísticas eran muy limitadas, coherentes con alguien que había crecido con muy poco contacto humano. Comenzaron a circular rumores de que en realidad era un príncipe alemán que había sido intercambiado al nacer por un bebé muerto para impedir su sucesión al trono por parte de parientes intrigantes. En lugar de matarlo, lo encerraron en aislamiento completo y lo dejaron allí para ser olvidado, hasta que de algún modo fue liberado o logró escapar. Durante su corta vida atrajo varios patrocinadores adinerados, pero ninguno logró resolver el misterio de su origen. Murió en circunstancias sospechosas, apuñalado por un atacante desconocido, 5 años después de haber sido encontrado. Por supuesto, también pudo haber sido un fantaseador desequilibrado o un buscador de atención, quién sabe. Coral Castle y Erlitzkaunen son realmente un misterio fascinante. Hay un documental de unos 25 minutos en YouTube que muestra lo que hizo este hombre. Medía 1.57 metros, 5'2", pesaba menos de 45 kilogramos, menos de 100 libras, y afirmaba conocer los secretos de las pirámides y Machu Picchu. Este tipo levantaba bloques de 20 toneladas y se dice que tenía un sexto sentido. Cada vez que alguien intentaba espiarlo, él lo sabía, dejaba de trabajar y solo lo veían haciendo cosas sin importancia, no trabajando en serio. Murió con sus secretos, y Coral Castle sigue en Florida para que la gente lo visite. Construyó una puerta hecha de una roca de 11 toneladas perfectamente equilibrada en un punto de pivote tan exacto que un niño podía abrirla con solo empujarla con un dedo. Cuando intentaron reparar esa puerta, hicieron falta 6 hombres y una grúa de 20 toneladas para desmontarla, y nunca pudieron lograr de nuevo el equilibrio perfecto después de desmontarla. La desaparición de Asha Degree. Era una niña tímida de 9 años que una noche del 14 de febrero del 2000 salió de su casa alrededor de las 2 de la mañana bajo una fuerte lluvia. Más tarde encontraron su mochila, pero ella nunca apareció. Lo extraño es que muchas de las explicaciones comunes para desapariciones infantiles no aplican aquí. No había computadora en su casa, así que no pudo haber conocido a un extraño que la convenciera de salir. Le iba bien en la escuela y tenía una familia que la apoyaba, por lo que no había razones típicas para que huyera. Además, tenía un miedo extremo a los perros, por lo que no era normal que caminara sola en esas condiciones.
Nunca hubo pistas reales sobre su desaparición y el rastro se perdió básicamente el mismo día en que ocurrió. En 2000, se encontró una momia en Pakistán con una inscripción en el sarcófago que decía ser Rodugune, la hija desconocida del rey persa Jerjes, lo que causó gran revuelo porque parecía ser la primera momia persa. Lo fascinante era que estaba momificada al estilo egipcio tradicional, con todos los órganos extraídos, incluso el cerebro, y se dijo que había resina dorada dentro del cuerpo. Sin embargo, exámenes más profundos mostraron detalles que no cuadraban. Un arqueólogo recordó que alguien le contactó sobre una momia similar y, al hacer una datación por carbono de un fragmento del sarcófago, resultó tener solo 250 años. La inscripción usaba una forma griega del nombre en lugar de la persa, las vendas correspondían a otro periodo y la base de madera tenía solo 5 años. Además, el corazón había sido removido, algo que los egipcios nunca hacían. Rápidamente concluyeron que no era una princesa persa, y la parte más inquietante, la momia resultó ser una mujer entre 21 y 25 años que murió alrededor de 1996 por un impacto contundente, como haber sido atropellada. Se rastrearon sospechosos relacionados con traficantes pakistaníes e iraníes que intentaban venderla en el mercado negro, pero la identidad de la víctima sigue siendo un misterio y probablemente nunca se sabrá. Existen casos similares de momias persas que parecen obra de la misma red criminal. Para fabricar la momia, se requería alguien con conocimientos de anatomía y embalsamamiento, un carpintero, un tallador de piedra, un orfebre y alguien con conocimiento básico de cuneiforme, además de una instalación para momificar usando toneladas de químicos. El misterio real es, ¿quién fue la víctima, quién creó la momia y si la víctima fue asesinada para ese fin o fue un cadáver obtenido convenientemente? Personalmente, inclino a pensar que fue un asesinato. Katarzyna Sobada era una estudiante universitaria polaca que desapareció en noviembre de 1998. El 7 de enero de 1999, un operador de un remolcador detuvo la embarcación para desenredar algo atrapado en la hélice y encontró un objeto pálido, sin forma definida y con un olor muy desagradable. Al acercarse, vio una oreja. No encontró el cuerpo entero, sino piel humana que había sido cuidadosamente cortada alrededor de los muslos y el cuello, sin brazos ni rostro, pero conservando la oreja izquierda. Se determinó que esa piel había estado en el río durante 2 o 3 semanas y que parecía preparada para ser usada como un traje. El resto del cuerpo nunca apareció, salvo una pierna encontrada flotando cerca de una presa. Este es uno de los casos más horribles y perturbadores que se conocen. Posteriormente, se arrestó a un sospechoso, y aunque las pruebas eran en su mayoría circunstanciales, según información más reciente y la página en polaco de Wikipedia, es muy probable que este hombre fuera el culpable, por lo que el caso se considera resuelto o explicado. La desaparición de Brandon Lawson. Salió de su casa tras una discusión con su esposa y se dirigía a la casa de su padre. Se quedó sin gasolina en una autopista en Texas. Llamó a su hermano para que le llevara gasolina y cuando éste llegó, solo encontró la camioneta de Brandon estacionada de manera desordenada. Poco antes de desaparecer, Brandon también llamó al 911 diciendo que estaba en un campo y que se había topado con alguien. Hasta ahora no han encontrado ningún rastro de él.